Hola, buenas tardes para todos y para todas. Vamos a empezar hoy la clase de profundizar un poco más en los conceptos sobre los indicadores que vamos a trabajar, no sin antes hacer un pequeño recuento sobre lo que hemos venido trabajando en los foros. Como ustedes se han venido dando cuenta, mucho de lo que hemos venido trabajando en los foros tiene que ver con eso que vamos a articular más adelante, con aquel sistema de indicadores de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, concretamente los indicadores de la Convención de Belén do Pará. Y como se han venido dando cuenta, hemos ido profundizando tema a tema esa primera respuesta inmediata que tienen las personas cuando se les pregunta si el Estado al que pertenecen, si el país, y es la respuesta que tienen los Estados cuando se evalúa la implementación que han hecho de Belén do Pará, es decir, nosotros tenemos una ley que protege a las mujeres, nosotros tenemos una ley que quiere erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando empezamos a hacer un análisis más profundo, nos empezamos a dar cuenta que el diseño de políticas públicas vinculadas con el marco normativo existente y sobre todo con una obligación internacional que devino en ley y posteriormente con una ley que devino en un plan nacional, tiene muchas más complejidades. Y esas complejidades vamos a medirlas, esas complejidades vamos a analizarlas, esa gran lupa que magnifica cómo se está implementando esa obligación internacional. Es un sistema de indicadores que nosotros utilizamos para tener una base de conocimiento, primero, de qué políticas públicas se están implementando, pero por otro lado tener una base, una línea de base que nos permita evaluar si estamos progresando, si estamos retrocediendo o si estamos estancados en políticas públicas que no están logrando el objetivo que están persiguiendo. Entonces, lo primero que queremos distinguir, y ese es el trabajo que vamos a hacer durante las actividades de los foros 4, 5 y 6, ustedes vieron que durante todos los primeros foros estuvimos diciendo, bueno, tenemos leyes, las leyes establecen la prohibición de ciertas conductas, prohíben y sancionan conductas contra la mujer, pero luego, por ejemplo, cuando analizamos qué tipos de sanciones, nos damos cuenta que hay unas conductas que están establecidas, como conductas que son violencia contra las mujeres, pero cuando aterrizamos, por ejemplo, la violencia obstétrica en algunos de los países que lo mencionaron, no tienen sanciones concretas y entonces sabemos que es una violencia contra la mujer, pero luego cuando queremos aplicar la norma no conseguimos un hecho concreto que se pueda tipificar, no está amalgamar, algunas leyes no están amalgamadas con los códigos penales, algunos códigos penales no responden a lo que plantea la ley de protección, y entonces vemos cómo hay un proceso que cuando empezamos a analizar con perspectiva de política pública desde la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, nos encontramos con varios vacíos, y eso es lo que queremos evidenciar a través de un sistema de indicadores para poder tener una hoja de ruta y poder tener una visión general de qué es lo que está pasando con esa obligación internacional o con esas obligaciones internacionales que derivan de la Convención de Belén do Pará. Entonces, lo primero que tenemos que retomar es que los indicadores de derechos humanos no miden el fenómeno social o miden el fenómeno social a través de la obligación internacional de protección de derechos humanos. Y entonces tenemos una obligación internacional de derechos humanos que tiene todas las características de los derechos humanos, que está marcada por los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad que tienen todos los derechos humanos. Y en ese sentido cuantifican cómo a todos los niveles y con todas esas interdependencias se está cumpliendo esa obligación o las obligaciones derivadas de un tratado. Este enfoque de derechos humanos nos permite, como ustedes lo verán, algunos de ustedes ya lo han comentado en alguno de los foros, una visión que tiene diferentes ejes que interseccionan estas obligaciones internacionales. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos diferentes ejes. Lo primero que hay que decir, y ustedes lo van a ver después en sus láminas, lo tienen como todas las semanas montadas en sus clases, que nosotros trabajamos con ¿qué? Con información que brinda el Estado, información cierta, información verificable, información que tiene que ver sobre todo con tres elementos fundamentales, que son las encuestas representativas de población, los registros administrativos y las causas que ingresan al sistema de administración de justicia. Varios países de la región tienen encuestas representativas, bien sea en módulos de encuestas de salud o bien sea a través de módulos poblacionales o censos específicamente que analizan cuál es la situación de violencia que viven las mujeres, sobre todo en las relaciones familiares
o encuestas dirigidas a analizar concretamente los temas de violencia contra las mujeres. Algunos países los tienen, otros no. Va a ser trabajo de ustedes determinar y compartir en el marco del foro cuáles países los tienen y bajo qué términos los tienen. Pero lo que queremos clarificar es que las encuestas son, digamos, la primera fuente de información. La segunda fuente de información, los registros administrativos. Registros administrativos tenemos de muy distinta índole. Tenemos registros administrativos que ocurren en los procesos administrativos que se dan en sedes administrativas, por ejemplo, en los casos de los hechos de violencia que ocurren en los sistemas de educación, sobre todo en los sistemas de educación público, pero también en los sistemas de educación privada, los que ocurren en los registros administrativos que se reciben en los sistemas nacionales o estadales de salud, y por supuesto los registros administrativos que están vinculados directamente con las causas ingresadas al sistema de administración de justicia. Estamos hablando de la policía, de los tribunales, de las medicaturas forenses, de todo el aparataje que conforma el sistema integral de acceso a la justicia de mujeres. Y entonces tenemos ahí un número, y como ustedes verán y como ustedes lo sabrán, son números que no necesariamente se corresponden unos con otros, pero que nos dan unas bases ciertas, unas líneas de base con las cuales trabajar. Luego de eso vamos a ver que ustedes tienen claramente 3 niveles diferentes de análisis de los indicadores. Vamos a tener un primer análisis de indicadores que tiene que ver con la recepción del derecho, otro nivel de análisis que tiene que ver con las capacidades estatales y un último y tercer análisis que tiene que ver con el contexto financiero. ¿Cómo analizamos cada uno de estos? Bueno, primero, la recepción del derecho. ¿Qué queremos decir con la recepción del derecho? ¿Cómo los estados reciben esa obligación internacional? Ustedes lo compartirán más adelante en el marco del foro, pero se darán cuenta que algunos países tienen las obligaciones derivadas de la Convención de Belén do Pará con diferentes rangos. Algunos países identifican los tratados internacionales de protección de derechos humanos, entre los cuales se incorpora la Convención de Belén do Pará, con rango constitucional, mientras que otros países les dan un rango legal y otros países tienen una mixtura de interpretación del derecho internacional público que permite identificar que tiene un rango supralegal pero infraconstitucional. Pero digamos que esas son las 3 áreas donde se ubica en la pirámide de Kelsen los tratados internacionales de derechos humanos. Pero además decimos, bueno, tenemos esta obligación que la identificamos y que somos parte de la Convención de Belén do Pará, y luego tenemos una recepción del derecho que tiene que ver con cómo se administra legislativa o jurídicamente esa obligación. Tenemos una ley que establece qué, una ley que establece cómo, una ley que establece la prevención de la violencia contra las mujeres, pero ¿contra cuáles mujeres? Con las mujeres que están en un ámbito familiar, o contra las mujeres que están en un ámbito público, o contra las mujeres que protegen a las mujeres que están en un ámbito frente a los agentes del Estado, o en un ámbito que incluye los 3 ámbitos de la Convención de Belén do Pará. Vimos, por ejemplo, varias de nuestras compañeras y de nuestros compañeros que forman parte de Brasil han venido manifestando que tienen la ley María da Penha, pero luego cuando analizamos vemos que la ley María da Penha es una ley bien determinada para los delitos de violencia intrafamiliar o doméstica que ocurren en el ámbito privado, y luego no encontramos un correspondiente ley que sancione los actos que ocurren en el ámbito privado desde la perspectiva de protección a las mujeres y a las niñas. Vemos que hay una cantidad de normativas penales, recientemente aprobada la ley del Código Penal en lo que refiere al femicidio, pero vemos que, así como Brasil, otros países van complementando con otras leyes esa visión mucho más amplia y mucho más integral que tiene la Convención de Belén do Pará. Tenemos leyes integrales como la de Venezuela, leyes que se han ido complementando como las leyes de Colombia, como las leyes de México, pero luego cuando lo analizamos a nivel federal nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de México, que tenemos una ley federal y que luego es cada uno de los estados quien va a desarrollar la ley que va a ser parte. Algunos estados de México tienen leyes integrales, otros solo tienen leyes de violencia contra las mujeres y la familia, que es aquella visión que comentábamos en las primeras clases, que fue como el primer elemento que trabajó Belén do Pará, que fue centrar en la protección de la mujer en el ámbito de la familia esas obligaciones internacionales. Y luego queda
se quedó una brecha entre el reconocimiento y la protección de la mujer en los otros ámbitos y el reconocimiento de la violencia que ocurría en las mujeres. Pero digamos, este es un primer elemento, cómo ese derecho se transforma, cómo se recibe esa obligación internacional, y esa obligación se puede recibir también en forma de plan nacional, plasmado en una ley. Pueden haber como varios elementos, pero sobre todo lo que queremos analizar es cómo se transformó en términos de derecho esa obligación internacional. Luego analizamos como otro eje transversal cuáles son las capacidades estatales que tienen los estados. Y cuando nos referimos a capacidades estatales nos estamos refiriendo a cómo el aparato estatal desarrolla esas obligaciones que tiene establecida primero en una obligación internacional, luego lo tiene en una ley, luego lo puede reflejar en un plan nacional o en un plan especial o en un plan de prevención, y luego cómo vamos analizando esas capacidades. Bueno, cómo el Estado acomoda su organigrama, cómo el Estado acomoda sus oficinas, cómo el Estado genera procesos formativos para los funcionarios y las funcionarias que participan en esos procesos que están establecidos en una ley, para que tengan conocimiento a través de protocolos, a través de cuáles medidas son las que el Estado desarrolla como capacidades para poder dar cumplimiento a esta obligación. Y por último, y no menos importante, cuáles son las capacidades presupuestarias que desarrolló el Estado. Entonces vamos a ver en esas capacidades presupuestarias que hay, de nuevo, una imbricación en lo que tiene que ver con cómo interactúan estos ejes, que son transversales y a la vez verticales, porque entonces vamos a tener, además de estos tres niveles, indicadores, la recepción del derecho, las capacidades estatales y el tema presupuestario, y vamos a ver que las láminas tienen también unos elementos verticales que nos van a analizar cuáles son los indicadores de proceso, cuáles son los indicadores de estructura, cuáles son los indicadores de proceso y cuáles son los indicadores de resultado. ¿Y qué entendemos como indicadores estructurales? Bueno, son los que cambian la estructura, bien sea a través de una ley, bien sea a través de mecanismos de ordenamiento de esas estructuras estatales, que dice, bueno, se crearán jurisdicciones, se crearán oficinas, se crearán, eso está establecido en un eje que nos permite identificar algo estructural, la estructura del Estado, cómo se reparte, y luego las capacidades que desarrolla, si lo analizamos de manera horizontal o cómo lo establece a nivel legal, o cuáles son los recursos que dedica para el ejercicio de esa obligación. Vamos a ver, ustedes lo pueden ver muy claramente en su manual o guía de aplicación de los indicadores. Ustedes van a ver entonces tres columnas que son las más claras, los indicadores estructurales, luego están los indicadores de proceso, cómo se da ese proceso, cuántas personas participan en ese proceso, cuántos funcionarios están atendiendo la recepción de las denuncias de las mujeres, cuántos funcionarios, cuántas personas, cuántos funcionarios están participando en estos procesos. Pero si somos parte de un organismo internacional, ¿cuántas veces hemos dado respuesta al órgano internacional sobre lo que estamos haciendo como Estado, ¿no? ¿Cómo se van desarrollando no solo las obligaciones a nivel nacional, sino también las obligaciones a nivel internacional? Y entonces evaluamos eso. Si usted es parte de la Convención de Belén do Pará, ¿cuántas veces ha generado un proceso de reporte de la Convención de Belén do Pará? Y eso es un indicador que nos habla de cuál es la interacción también, desde esa perspectiva de cómo estamos respetando ese derecho, que es hacernos parte de un tratado y reportar cómo lo estamos implementando. Y por último tenemos una tercera columna vertical que nos habla del resultado. Y en general, estos indicadores de resultado son fórmulas matemáticas que nos permiten aproximarnos a una data concreta, verificable, y que nos permite dar cuenta de esa línea a partir de la cual empezamos a medir todo lo que el Estado está realizando. Entonces tenemos indicadores de estructura, de proceso, de resultado, que analizamos desde la recepción del derecho, desde las capacidades del Estado, y por último
de los compromisos presupuestarios y el contexto financiero. ¿Por qué? Bueno, porque todas las personas que están participando de este foro saben que para que una política pública pueda implementarse necesita recursos. Y fíjense por qué analizamos la recepción del derecho. Porque sabemos que el derecho no se agota con que la ley establezca que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Nosotros sabemos que para que se creen instituciones tiene que haber normativas que respalden la creación de las instituciones. Entonces no solo tenemos la normativa que establece que la violación de los derechos humanos, que la violencia es una violación a los derechos humanos, sino que también esa ley establece que se arme una estructura. Pero no es suficiente que se arme una estructura. Las leyes de presupuesto tienen que asignarle presupuesto a esa estructura, porque aunque tengamos una ley de violencia y tengamos unas instituciones creadas por la ley, si esas instituciones no van acompañadas de presupuesto, o esos planes nacionales no van acompañados de presupuesto, o esas medidas que se implementan no van acompañadas de presupuesto, y ese presupuesto no está en una ley, entonces, porque todos los estados de la región tienen leyes de presupuestos donde se determina las partidas que van a ser usadas para los distintos fines del Estado, entre los cuales la protección de los derechos humanos de las mujeres, tenemos que evidenciar que ahí empiezan a estar las grandes brechas de realización. En muchos casos tenemos estados que tienen leyes que reconocen que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, pero cuando aterrizamos esa ley en leyes presupuestarias nos damos cuenta, a través de los resultados que tenemos, a través de los indicadores que nos hablan de las cifras de la data verificable, que no se corresponde el presupuesto asignado para la realidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a través del artículo 8H de la Convención de Belén do Pará cuáles son las encuestas que han realizado aquellos estados que han realizado, o si los estados llevan encuestas, nos damos cuenta que para muchos estados realizar una encuesta tiene que estar soportada por una ley. Y nos hemos dado cuenta en las leyes que hemos estado revisando y que las vamos a revisar más a profundidad en las actividades que seguiremos viendo, que hay presupuestos que no están establecidos, hay encuestas que no tienen presupuesto asignado porque eso no está así en las leyes integrales. Y entonces necesitamos una ley de estadística que prevea presupuesto para ello, y si no, una ley de presupuesto que prevea presupuesto para las encuestas. Fíjense que todo está relacionado. Entonces vamos a ver este mapa, que es un mapa complejo porque nos trae información de todos los lados, cómo se reconstruye desde estas obligaciones internacionales. Entonces, bueno, vamos muy rápidamente a las láminas. Decimos que los indicadores estructurales reflejan la ratificación o aprobación del instrumento jurídico, revelan información para evaluar cómo se organiza el aparato del Estado, identifican si hay medidas o no que se están haciendo a través de las normas jurídicas que se diseñaron para implementar las obligaciones derivadas de los derechos, para implementar y garantizar los derechos garantizados en esas obligaciones, y se concreta a través de leyes internas que tiene el país para desarrollar todas estas obligaciones. Luego tenemos los indicadores de proceso que miden la calidad y la magnitud del esfuerzo del Estado. Bueno, ¿cuánto personal tiene usted para atender a las mujeres? Por ejemplo, ¿cuánto personal tiene usted que tenga conocimiento del idioma indígena en los centros de atención, por poner un ejemplo, de medicatura forense? El caso de Inés y Valentina. ¿Cuántos médicos pueden atender, están preparados para atender mujeres, médicos o médicas, mujeres víctimas de violencia que acudan a centros de salud y que sean mujeres con discapacidad en el habla, con alguna discapacidad auditiva, o por ejemplo mujeres que no pueden llegar a los centros de salud porque no pueden trasladarse? Pero no pongamos ninguna de estas intersecciones que debilitan más las estructuras del Estado en términos de evidencia, no quise... mejor dicho, evidencian la debilidad del Estado para responder a estas complejidades. Hablemos de
¿Cuántos médicos forenses mujeres reciben las mujeres que son víctimas de violencia sexual? ¿Cuál es la ratio de violencia sexual versus el número de funcionarios encargadas de recibir a las mujeres víctimas de violencia sexual? Entonces, hablamos también de cómo ese proceso se está dando. Estos indicadores ayudan a vigilar directamente la aplicación de la política pública y pueden ofrecer información sobre la variación de los niveles de calidad y cobertura. Antes teníamos 20 médicas forenses, 3 años después tenemos 28 o 3 años después tenemos 15 médicas forenses, por poner un ejemplo. Y por último, el indicador de resultados es el logro individual y colectivo de la política aplicada. Usted tenía un porcentaje de mujeres que declararon ser víctimas de violencia en el último año, que era de 3 de cada 10 mujeres o 6 de cada 10 mujeres, y al cabo de implementar una política de manera permanente, al cabo de 5 años, tuvimos un descenso, en vez de ser 6 mujeres el último año, 4 mujeres el último año, luego de muchas campañas, luego de mucho trabajo de transformación de estereotipos de género. Eso por poner un ejemplo. Van a ver ustedes esto que he venido comentando, algunos de los indicadores de seguimiento que utilizamos para la segunda ronda, que están más acabados en la lámina, pero pongo la lámina porque nos permite identificar. Fíjense que nosotros preguntamos la incorporación de Belén para en el ordenamiento jurídico, preguntamos la incorporación del concepto de violencia, que fueron algunas de las preguntas generadoras. Bueno, ¿qué concepto de violencia? ¿Es violencia intrafamiliar? ¿Es violencia doméstica? ¿Es violencia frente al Estado en el ámbito público y frente en el ámbito familiar? Estamos hablando de la violencia contra las niñas y las mujeres, estamos hablando de cómo el Estado se prepara para atender todas las demás transversalidades o todas las demás intersecciones de las que las mujeres pueden ser víctimas, cómo el Estado responde a la violencia en los casos de mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres que viven con VIH, mujeres privadas de libertad. Digamos, tenemos 17 categorías, pero por supuesto entendemos que las categorías no se agotan, pero tratamos de identificar en la diversidad de las mujeres cómo el Estado está tratando de reflejar esa realidad nacional. Fíjense que en los indicadores de proceso preguntemos cantidad de informes, pero también cantidad de informes paralelos que presentan lo que se llaman los informes sombra, que presentan las organizaciones de la sociedad civil. Porque por último vamos a ver esas señales cualitativas de progreso. ¿Que con qué tienen que ver las señales cualitativas de progreso? Con la medición que hacen las mujeres, las sujetas de esa política pública por un lado, pero también de las organizaciones que trabajan con mujeres. Porque es la evaluación que la actora hace. ¿Cómo participa? ¿Qué información tiene? ¿Hasta qué punto es pública la información para poder participar? Si entendemos que la participación es parte transversal de la obligación del Estado de garantizar participación pública para que en el diseño de las políticas públicas, en su ejecución, en su seguimiento y en su monitoreo, participen activamente las principales beneficiarias de la política pública, pero también las organizaciones que están trabajando con este tema. Y entonces preguntamos en el proceso hasta qué punto la información es tan rica, es tan pública y tan diversa, y las estructuras están montadas o diseñadas para tal fin, para que las organizaciones puedan participar. Y por último, bueno, la tasa de violencia que reportan las mujeres en las encuestas en el último año, a lo largo de la vida, y quién es el agresor. Y ese análisis de quién es el agresor nos permite evidenciar, porque las mujeres somos víctimas, por ejemplo, las encuestas que se están haciendo de acoso callejero hablan de que 9 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso callejero, sobre todo en el transporte público. Esa información ustedes la pueden ver en el último informe de la CEPAL. Y entonces nos llama la atención porque podemos identificar que hasta qué punto se había medido en algún momento que teníamos los estados que tener una política pública para erradicar el acoso callejero o la violencia en el transporte público. Pero si preguntamos a todas las mujeres que están haciendo en este momento este seminario, estamos seguras de que al menos 9 de cada 10 en la historia de su vida ha sido víctima de alguna manera del acoso callejero, que hoy es identificado claramente como violencia contra las mujeres en el ámbito público, o de acoso en el transporte público.
que es a lo largo de nuestra vida. Si esa evaluación, como vemos, nosotros podríamos ir de alguna manera desgranando, porque cuando hablamos de indicadores hablamos de una lupa magnificatoria, una lupa que permite analizar con mucho más detalle ese estándar interamericano que ha puesto la Corte, que ha puesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha puesto el mismo mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, ese estándar internacional que ha dicho el Comité CEDAW cuando refiere, por ejemplo, el derecho de las mujeres indígenas a recibir información en su propia lengua. Entonces, vamos a ir viendo, ustedes ya tienen el manual. En la siguiente clase, ya tenemos 25 minutos, la siguiente clase es evaluar cómo ese manual lo vamos a ir utilizando en lo que nos queda en las últimas 6 clases o en las últimas 7 clases, porque esta es la clase número 5. Vamos a ir analizando la realidad de los países, vamos a ir interactuando y vamos a tratar de tener una mirada regional de las personas o con todos los integrantes de este seminario, y vamos a ir viendo cuáles son las herramientas que han ido desarrollando cada uno de los estados en función de las respuestas que nos han dado. Con esto vamos a trabajar, como ustedes saben, las actividades durante la clase número 4 y durante la clase número 5, y quiero reiterar la importancia del trabajo en grupo, porque parte del trabajo que hacemos es fortalecer las herramientas también para poder intensificar los conocimientos no solo de lo que ocurre en nuestro país, sino también lo que ocurre en el país de al lado, sino también nuestra capacidad de interaccionar para hacer ese conocimiento mucho más rico. Con eso damos por terminado este video y nos vemos el próximo martes.